Buenos días a todos los seguidores de Claver Egler Real Estate Consulting y a todos los clientes de Claver Egler Abogados y Mediadores. Como cada domingo, os doy las gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. También agradecer eh, el éxito que tuvo el domingo pasado, el directo que realizamos para daros a conocer las novedades de nuestra página web, la cual también tuve ocasión, que también lo habréis podido ver en nuestra fanpage. eh, Tuve la ocasión de presentarla el jueves pasado en el Rotary Club Sevilla Cartuja y la verdad que está teniendo una aceptación más que notable, y así lo atestiguan los ratios que tenemos en Analytics, en los cuales os agradecemos vuestro interés y vuestras visitas a la misma, que es para lo cual hemos creado estas dos secciones, para daros valor añadido y darle utilidad a la visita de la misma. Pues bueno, sin más demora, comienzo con el directo de hoy. Hoy hemos elegido un tema, la verdad, que creo que bastante interesante para el conjunto de la audiencia. Y sin más, voy a darle paso aquí a la pantalla. Bueno, para los que ya me conocéis, lo vais a escuchar una vez más, pero como siempre hay nuevos oyentes, soy Gonzalo Juan Fernández Sambruno Claver, soy el abogado titular de Claver Egler Abogados y Mediadores, y soy abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, agente de la propiedad inmobiliaria del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, perito tasador inmobiliario judicial, mediador de familia civil y mercantil del Ministerio de Justicia, y además soy experto en causas matrimoniales canónicas. Como ya os he dicho en la entradilla antes de poner el PowerPoint, lo que quiero destacar, para que lo sepáis y para que lo visitéis, es que nuestra web pues no es una mera web de servicios jurídicos, un directorio de servicios en el que diga lo que hacemos y ya está, y un formulario de contacto para que contactéis con nosotros, sino que hemos añadido dos usabilidades más. Por un lado, la parte de herramientas, donde tenéis tarifas y tablas, calculadoras, simuladores, enlaces de interés, guías prácticas, modelos y una agenda. Y por otro lado, noticias diarias de todos los ámbitos: inmobiliario, laboral, administrativo, mercantil, civil, penal. Aquí tenéis 4 ejemplos: locales de negocio, impago de renta, consecuencias de la crisis, nueva regulación del teletrabajo, consumo de alcohol en vía pública y venta de participaciones y su ajuste de precio. Pues bien, son las dos grandes pantallas que quería destacar, porque evidentemente el directo de hoy no va a ir de esto, que ya fue el domingo pasado, pero me gusta recordarlo para los que no pudisteis asistir. Si visitáis clavereglerabogados.com, pues podéis verlo con mayor detalle. Y bien, hoy voy a hablar de la responsabilidad del administrador societario, y la fuente que he utilizado en esta ocasión de todas las bases de datos que disponemos en el despacho, pues es el derecho, concretamente tirado del Memento de Sociedades Mercantiles, y en otras ocasiones pues utilizo Aranzadi, SEPIN o OLX. Ya como sabéis de ocasiones anteriores, pues sabéis que nuestro despacho goza de toda la tecnología al servicio del derecho para darle el mejor servicio y la mayor agilidad a nuestros clientes. Aquí tenéis el mail de contacto nuestro para lo que necesitéis: contacto@clavereglesabogados.com, y nuestro teléfono de contacto es el 689-415-738. Y bien, pues sin más dilación, una vez hecho este preámbulo, os voy a hablar de la responsabilidad del administrador. Eh, en las sociedades de capital concurren una serie de circunstancias que justifican la exigencia a sus administradores de una especial diligencia en el desarrollo de las funciones que tienen atribuidas. Tales circunstancias se concretan en los siguientes puntos: la desvinculación, al menos formal, entre capital y gestión;
el enorme y hasta cierto punto autónomo poder que acumulan los administradores y el hecho de que los administradores no se vean afectados por el resultado de sus decisiones al actuar por cuenta de la sociedad, sobre la protección de la discrecionalidad empresarial. Con el régimen mercantil de responsabilidad de los administradores, lo que se trata es de evitar una situación de impunidad, que pasen de rosita ante cualquier circunstancia en la cual hayan intervenido, pues como ahora después veamos, por ejemplo, con culpa, ¿no? Sobre todo eso es en el daño, porque en la responsabilidad por deuda es más objetiva. Tratando así de mantener al mismo tiempo un equilibrio entre el poder del administrador y la responsabilidad que éste tiene. El régimen de responsabilidad de los administradores, tanto penal, civil, mercantil y administrativo, es un elemento básico del sistema de buen gobierno de las sociedades de capital. En el específico ámbito societario, el régimen de responsabilidad de los administradores contempla dos supuestos. Por un lado, la responsabilidad por daño, que acabo de hacer alusión a ella, por la causación de un daño a la sociedad, a los socios o a los acreedores sociales, la cual se puede exigir a través de dos cauces. La acción social, cuando los daños han sido causados directamente a la sociedad, y la acción individual, cuando los daños han sido causados a un tercero que no es la sociedad. Por ejemplo, en este caso, un acreedor. Por otro lado, la responsabilidad por deudas sociales, que es la que nos vamos a centrar en el directo de hoy. La responsabilidad por deudas sociales. Porque me paro, porque este tema es tan amplio que evidentemente ya de por sí este directo va a ser extenso. He querido dividir en dos la responsabilidad del administrador societario 1 y la responsabilidad del administrador societario 2, y en la 1, que es el directo de hoy, vamos a ver concretamente esta, por eso me he parado, la responsabilidad por deudas sociales, y por otro lado vamos a ver también el concurso de acreedores. En otro directo vamos a ver la responsabilidad por daño y el régimen procesal a la hora de reclamar todo este tipo de cuestiones. Y con eso ya concluiríamos y cerraríamos el círculo de la responsabilidad del administrador societario. Pues bien, hecho esta precisión para que lo entendáis y tengáis un esquema de cómo van a ser las exposiciones, continúo. La responsabilidad por deudas sociales es aquella responsabilidad especial de los administradores por no promover, según sea el caso, o bien la disolución de la sociedad, en caso de que la misma esté incursa en alguna o varias de las causas de disolución legal o estatutariamente previstas, como por ejemplo en caso de pérdidas agravadas, o bien el concurso de acreedores, que será el último punto que veamos hoy, en caso de que esté en situación de insolvencia. Cabe precisar que esta responsabilidad del administrador por deudas sociales se limita a las deudas posteriores a la causa de disolución. Esto es importante, a las deudas posteriores. Por lo que si la deuda que se pretende reclamar al administrador es anterior a una eventual causa de disolución, entonces necesariamente debe ejercitarse la acción de responsabilidad por daño, que es la que veremos en el próximo directo, la cual está sujeta a específicos requisitos: daño, culpa y nexo causal. A este régimen de responsabilidad de la Ley de Sociedades de Capital se añade, en caso de concurso de acreedores, la responsabilidad concursal de los administradores en la medida que su conducta haya generado o agravado la insolvencia. En tal caso, se le puede condenar a cubrir total o parcialmente el déficit resultante de la liquidación de la masa activa. Esto es, cuando los activos no son suficientes para cubrir todos los pasivos. Así lo establece la ley concursal de 2003 en su artículo 172 bis. Hay que hacer una precisión al respecto, y es que el ejercicio de acciones de responsabilidad responde con frecuencia a supuestos en que los derechos de crédito de los acreedores de la sociedad se han visto perjudicados por la actuación de los administradores que, ante situaciones de grave crisis económica,
no adoptan medidas para la regularización de su patrimonio o no proceden a su disolución a través de los cauces legales. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2007. Ahora bien, vamos a entrar a hacer una distinción y la compatibilidad entre la responsabilidad por daños y las deudas sociales. Y así lo han recogido las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2000, de 1 de junio del 2009, de 22 de julio de 2010 y de 19 de diciembre de 2011 y 4 de diciembre de 2013. Ambas acciones son distintas, pues están basadas en presupuestos diferentes. Así, la acción de responsabilidad por daños requiere atender a la calificación de la conducta del administrador como culposa y la acción de responsabilidad por deudas está, por el contrario, basada en un hecho objetivo, consistente en la omisión de la promoción de la disolución o el concurso y no procede valorar el grado de diligencia del administrador a efectos de exonerarle de responsabilidad. La responsabilidad se limita a las deudas posteriores a la causa de disolución. Sin embargo, aunque son acciones distintas, no son excluyentes ni incompatibles. Así lo establece Arroyo Martínez. De hecho, es frecuente que un mismo administrador pueda responder del pago de una misma deuda en base a los presupuestos de una y otra acción, de la del daño y de las deudas, que el acreedor puede ejercitar en el proceso de forma acumulada. O sea, el acreedor puede reclamar las dos de manera acumulada. Pero en todo caso, la estimación de ambas acciones no da lugar nunca a una condena doble, sino a una única y misma condena dineraria. Estaríamos ante el principio de non bis in idem. La precisión que hay que hacer al respecto es que la acción encaminada a exigir responsabilidad por la insolvencia de la sociedad provocada por los administradores al incumplir su obligación de promover la disolución es la responsabilidad por deudas previstas en la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 366. No obstante, nada impide que prospere también en régimen de concurso ideal la acción individual de responsabilidad por daños si se demuestran la existencia de negligencias y de un daño concreto en el patrimonio de los acreedores. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2006, la del 22 de marzo de 2006 también, 23 de junio de 2006 y 14 de marzo de 2007. Esta distinción de acciones entre por daño o por deuda se traduce cuando concurren los presupuestos de ambas en una doble posibilidad para obtener la recuperación del daño sufrido por el impago de un crédito. Así lo recogió la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2009. Cuando se ejercita al mismo tiempo la acción de responsabilidad por deudas y la acción individual por daños, la pretensión es la misma en ambas acciones, el pago de los créditos que los demandantes tienen contra la sociedad. No existe incongruencia ni falta de exhaustividad si el tribunal estima únicamente la primera y deja la otra sin resolver. La simple mención en el encabezamiento de la demanda que se ejercita la acción de responsabilidad individual es completamente inespecífica porque por contraposición a lo que sucede con la denominada acción social prevista en la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 238 y 239, cuyo objeto no es la satisfacción del derecho de crédito del demandante, sino la recomposición del patrimonio social eventualmente quebrantado por la conducta del administrador contra el que se dirige la demanda. Tan individual es la acción de responsabilidad por daño de la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 243 como la acción de responsabilidad por deuda de la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 367, estribando la diferencia entre ambas en que mientras que a través de la primera de ellas lo que se exige es una responsabilidad por daño, de manera que es preciso acreditar que el acreedor padeció un quebranto directo causalmente vinculado a un comportamiento antijurídico del administrador, lo reclamado a través de la segunda, o sea, de la responsabilidad por deudas, es una responsabilidad, como ya he especificado, por deudas. Es decir, una responsabilidad que nace por el simple hecho de que el administrador haya observado una conducta omisiva en presencia de una causa de disolución obligatoria sin que se precise la existencia de un daño ni la prueba del vínculo causal alguno.
A pesar de la diferencia de ambos tipos de responsabilidad, puede encontrarse situaciones en las que se pueda responder tanto al amparo de la responsabilidad por daños, como así lo establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 236 y siguiente, como la responsabilidad por deudas, como lo recoge la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 367. Pues el hecho dañoso, a efectos de la acción de la Ley de Sociedades de Capital del 236, como ya he especificado, puede ser constituido precisamente por la infracción del deber de promover la disolución de la sociedad cuando la sociedad está incursa en causa de disolución y que el daño derivado del incumplimiento de esta obligación pueda consistir en el impago de la deuda social. Por tanto, si el impago de la deuda es consecuencia directa de la falta de disolución ordenada, esto es, si existe nexo causal, podría darse la circunstancia de que tanto una acción como la otra pudieran prosperar, produciéndose un mero concurso de acciones que no se excluyen entre sí. Así lo recogió la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de junio de 2018. Pues bien, un segundo que voy a beber antes de seguir con los otros presupuestos de responsabilidad. Y los administradores, en cuanto a los otros supuestos de responsabilidad, los administradores también pueden incurrir en otros supuestos de responsabilidad que, enclavados en leyes societarias mercantiles, son en realidad fruto de la extensión a dicho ámbito de la potestad administrativa sancionadora. En concreto, nos referimos a negocios sobre las participaciones propias y la defensa de la competencia. Además, a esto hay que añadir que en los supuestos de ampliación de capital con aportaciones no dinerarias, los administradores de la sociedad responden solidariamente de la diferencia entre la valoración dada en el preceptivo informe que han de emitir y el valor real de las aportaciones dinerarias realizadas como contravalor del aumento. Pues bien, como hemos hecho esas dos precisiones, ahora vamos a hablar de la defensa de la competencia, como lo establece la Ley 15/2007 en sus artículos 61 y 63.2. Se consideran conductas contrarias a la libre competencia los actos, acuerdos o decisiones que impiden, restringen o falsean la competencia. El abuso de la posición dominante en todo o parte del mercado nacional y aquellas conductas unilaterales que por medio desleales sean capaces de falsear sensiblemente la competencia sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que en cada caso procedan las citadas conductas son sancionadas con multas con importes que oscilan desde el 1% hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior a la resolución del tribunal. Son destinatarios de estas multas los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones que hayan incurrido en la conducta objeto de sanción. Además de la sanción que corresponde imponer al infractor, cuando éste sea una persona jurídica, se podrá imponer como consecuencia a la misma conducta infractora una multa de hasta 60.000 euros a los representantes legales o miembros de los órganos directivos de las personas jurídicas infractoras que haya intervenido en el acuerdo o decisión. No obstante, quedan excluidas de esta sanción las personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto. Junto a la responsabilidad por daños, la normativa societaria contempla la responsabilidad de los administradores motivada por el incumplimiento de determinadas obligaciones legales asociadas a los supuestos en que la sociedad esté incursa en causa de disolución. La consecuencia que se deriva para los administradores que incumplen estas obligaciones es la responsabilidad solidaria entre sí y con la sociedad frente a terceros de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución. Ante esto hay que hacer las siguientes precisiones y es que la insolvencia de la sociedad provocada por los administradores al incumplir su obligación de promover la disolución de la sociedad puede ser determinante de la responsabilidad por deudas sociales y, en régimen de concurso ideal, también de la responsabilidad individual por daño, cuando la insolvencia causa una lesión directa a los acreedores. Así lo ha establecido
La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2003, la de 20 de febrero de 2004 y la de 14 de marzo de 2007, sobre la distinción entre ambos tipos de responsabilidad por daños y deudas sociales. Desde la entrada en vigor de la ley concursal el 1 de septiembre de 2004, la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales también se deriva del incumplimiento por los mismos de la obligación de solicitar si procede el concurso de acreedores de la sociedad, que más tarde tendremos ocasión de hablar sobre el mismo. Pues bien, ahora creo que viene uno de los puntos, todos son importantes y todos son interesantes, pero ahora viene uno de los más importantes que le puede ocasionar más interés a los administradores y a los oyentes y los que nos están viendo que sean administradores. Pues bien, los administradores responsables. En la regulación del régimen de responsabilidad por deuda, que aquí analizamos, la ley de sociedades de capital únicamente se refiere a los administradores de derecho, por lo que se plantea la duda de si este tipo de responsabilidad se extiende a los administradores de hecho y si en caso de que la sociedad nombre como administrador a una persona jurídica, la persona física que necesariamente ha de designar para el ejercicio del cargo también está sujeta a la responsabilidad por deuda. Hay que hacer la siguiente precisión. En el régimen de responsabilidad por daño, la ley de sociedad de capital establece de forma expresa que son sujetos responsables los administradores de hecho y de derecho. El administrador, persona jurídica como la persona física que designa para ejercer el cargo, así como en caso de consejo de administración que no tenga delegada de forma permanente en uno o varios consejeros las facultades del consejo, quien de forma efectiva lleve a cabo la más alta dirección de la sociedad. Por ejemplo, un apoderado general que dirige la sociedad en sus más amplios términos. El administrador que incumple su obligación de promover la disolución de la sociedad cuando la misma está incursa en alguna causa de disolución es responsable solidario del pago de las deudas sociales posteriores a la causa de disolución, y ello a pesar de que no interviniera en el contrato que generó la deuda y a pesar de cesar como administrador con posterioridad al nacimiento de dicha deuda. Así lo ha establecido la Audiencia Provincial de Madrid el 22 de marzo de 2019. El administrador nombrado legalmente, administrador de derecho, es el auténtico responsable de la marcha de la sociedad, máxime si la responsabilidad deriva de la omisión de una conducta cuyo cumplimiento no está al alcance del administrador de hecho, como es la convocatoria de Junta General para que decida sobre la disolución de la sociedad, y ello aunque el administrador legal estuviese de facto retirado de la gestión empresarial por enfermedad y hubiera nombrado a un hijo como apoderado general. Así lo estableció la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2019. Los administradores de hecho. Se extiende al administrador de hecho el régimen de responsabilidad por deudas cuando en su actuación intervengan con las mismas facultades y atribuciones que los administradores de derecho, y así lo ha recogido la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017. Hay que hacer la precisión al respecto de que en su momento se planteó la duda de si el régimen de responsabilidad por deuda se aplicaba o no al administrador de hecho, aunque hubo sentencias que consideraban que no es aplicable. Disculparme. Así lo estableció la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de abril de 2008 y de 28 de abril de 2010. O que es aplicable cuando el administrador de derecho, tras cesar en el cargo, sigue de hecho gestionando la sociedad. Así lo estableció la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de febrero de 2013 y de 8 de julio de 2016. El Tribunal Supremo finalmente ha declarado que sí es aplicable en su sentencia de 18 de julio de 2017 con citas a las sentencias de 4 de diciembre de 2012, 22 de julio de 2015 y 8 de abril de 2016. ¿Qué podemos decir al respecto de la persona física representante del administrador, persona jurídica?
La eventual responsabilidad de la persona física que representa al administrador persona jurídica plantea más dudas al día de hoy. Hay autores que opinan, en base a una interpretación literal de la norma, que esta persona física no está sujeta al régimen de responsabilidad por deuda, dado que la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 236.5, establece su responsabilidad solidaria únicamente en el marco del régimen de la responsabilidad por daños causados a la sociedad, socios o acreedores, interviniendo dolo o culpa sin establecer un régimen similar en sede de la responsabilidad por deudas que aquí se trata. Otros autores, por el contrario, entienden, en base a una interpretación sistemática, que esa persona física sí está sujeta a la responsabilidad por deudas, dado que ese mismo precepto, el de la Ley de Sociedad de Capital en su artículo 236.5, somete a dicha persona física a los mismos deberes que los administradores, lo que parece que debe conllevar la responsabilidad en caso de incumplimiento y dado que entre estos deberes de los administradores está el de promover la disolución de la sociedad, cuando está incursa en causa de disolución. Así lo establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 363 y siguientes. El incumplimiento del mismo implica su responsabilidad solidaria con la persona jurídica administrador a la que representa. ¿Cuánto se extiende el periodo de responsabilidad? Pues bien, estando incursa la sociedad en causa de disolución, el administrador con cargo vigente en ese momento que no promueve la disolución social o la remoción de la causa, responde de las deudas posteriores a la causa de disolución. No obstante, se producen estas situaciones particulares respecto del alcance de su responsabilidad, en los siguientes supuestos. Deudas anteriores a la aceptación del cargo, si cuando el administrador acepta el cargo, la sociedad está ya incursa en causa de disolución. Debe promover de inmediato la disolución de la sociedad, pues de no hacerlo responderá de las deudas posteriores a la causa de disolución, aunque sean anteriores a la aceptación del cargo. Debe tenerse en cuenta que, salvo prueba en contrario, se presume que desde que las cuentas anuales no se depositan, la sociedad está incursa en causa de disolución por pérdida, por lo que el administrador que acepta el cargo en una sociedad que no deposita cuentas asume el riesgo de responder de las deudas contraídas durante todo el periodo de ausencia de depósito de cuentas. Otro supuesto es el cese. Si el administrador que incumple su deber de promover la disolución es cesado de su cargo, entonces no responde de las deudas que pudiera contraer la sociedad con posterioridad a su cese, sino tan solo de las deudas contraídas mientras es administrador. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2013. Y ello, aunque el cese se inscriba en el registro mercantil posteriormente, pues la dimisión consuma sus efectos con la comunicación de la misma a la sociedad, sin que la posterior inscripción tenga carácter constitutivo. No obstante, debe tenerse en cuenta que responde a las deudas generadas en el periodo en que fue administrador, aunque en el momento del cese la deuda no hubiese vencido y no fuese liquidada ni exigible, pues lo relevante es la fecha de nacimiento de la deuda. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2015 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de octubre de 2018. Un tercer supuesto es el fallecimiento. En caso de fallecimiento del administrador, su responsabilidad civil por el incumplimiento del deber de instar la disolución de la sociedad no se extingue, sino que pasa a los herederos, que hayan aceptado expresa o tácitamente la herencia. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2013 y la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de junio de 2018. Hay sociedades que, pese a hallarse incursas en causa de disolución o habiendo llegado a una situación de insolvencia, o bien siguen operando sin más en el mercado con el riesgo que ello supone para los acreedores, o se limitan a cesar en su actividad sin proceder a su ordenada liquidación o, en caso de insolvencia, sin proceder a instar al correspondiente proceso concursal. Esto es, se procede al cierre de facto de la empresa, lo que, además de poder generar la responsabilidad del administrador por deudas que aquí se trata,
puede entrañar su responsabilidad por daños. Para evitar los riesgos que para terceros y para los propios socios entraña la pervivencia de sociedades incursas en determinadas causas de disolución, se impone a sus administradores la obligación de adoptar las medidas oportunas para, bien, eliminar o remover dicha causa, o en su defecto, promover la ordenada disolución y liquidación de la sociedad en cualquiera de las formas legalmente previstas. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, los administradores responden solidariamente de las deudas posteriores a la causa de disolución. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas de disolución. Pues bien, las causas de disolución legales o estatutarias, cuya concurrencia constituye presupuesto fáctico de la obligatoria intervención de los administradores, son las siguientes, y así lo recoge la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 363.1. ¿Cuáles son? Pues la primera es el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social. En particular, se entiende que se produce el cese tras un periodo de inactividad superior a un año. Conclusión de la empresa que constituya su objeto social. Imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. Y paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. Además de estas, las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, conocidas como pérdidas agravadas, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la ley concursal. Se trata de la regla capitaliza o disuelve. Otro motivo es la reducción del capital social por debajo del mínimo legal, siempre que no sea consecuencia del cumplimiento de una disposición legal o siendo consecuencia del cumplimiento de una disposición legal transcurra un año desde la adopción del acuerdo de reducción y no se haya inscrito en el registro mercantil la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento del capital social. Cuando el valor nominal de las participaciones sociales sin voto exceda de la mitad del capital social y no se restablezca la proporción en el plazo de 2 años. Y, por último, cualquier otra causa prevista en los estatutos sociales. Pues bien, ahora vamos a hablar pormenorizadamente de algunos de ellos, y una de las cuestiones que me interesa hacer hincapié son las pérdidas agravadas. La falta de disolución de la sociedad en caso de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social, como así lo establece la Ley de Sociedad de Capital en su artículo 363.1, letra E, es la causa más habitual que desata la responsabilidad de los administradores por deudas sociales. La ratio legis de esta causa de disolución es evitar que la sociedad desenvuelva su actividad social con un patrimonio sustancialmente menor a su capital social y que se presume insuficiente para atender sus obligaciones sociales. Se pretende, por ello, desincentivar la asunción de nuevas obligaciones contractuales por parte de la sociedad, aunque no es su función única, dado que la responsabilidad solidaria de los administradores se produce respecto de cualquiera obligaciones sociales y no solo de las de origen contractual. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2017. Respecto de la prueba, si no se han depositado las cuentas anuales, hay una presunción iuris tantum de que la sociedad se encuentre incursa en causa de disolución por pérdida, trasladando a los administradores conforme al principio de facilidad probatoria que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad no se encontraba en dicha causa de disolución. Pues bien, ¿cuáles son las obligaciones del administrador recogidas en los artículos 365 y 366.2 de la Ley de Sociedades de Capital? En los supuestos en que concurre alguna de las causas de disolución expuestas, los administradores están obligados a, primero, convocar junta general en el plazo de 2 meses, para que en ella se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. Esta convocatoria también debe efectuarla en caso de requerimiento de cualquier socio que estime que existe causa legítima para la disolución. Segundo, solicitar la disolución judicial de la sociedad, si el acuerdo social no puede ser logrado o es
contrario a la disolución o a la remoción de la causa que la determina. Determinadas causas de disolución presentan rasgos particulares. Un primer supuesto es la reducción de capital por debajo del mínimo legal. Cuando la reducción del capital por debajo del mínimo legal sea consecuencia del cumplimiento de una ley y transcurre un año desde la adopción del acuerdo de reducción sin que se haya inscrito en el registro mercantil la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento de su capital, la sociedad se disolverá de pleno derecho, sin necesidad de acuerdo de la Junta, y los administradores serán responsables personal y solidariamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales. Así lo establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 361b. Por otro lado, la paralización de órganos sociales, en este caso la disolución solo podrá ser judicial, pues no puede exigirse el acuerdo disolutorio de la Junta cuando la misma no es capaz de constituirse válidamente ni de tomar cualquier tipo de acuerdo. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1994. Y un caso típico de paralización de órganos sociales se produce cuando en el intento de toma de acuerdo por la Junta General se produce un empate entre dos socios propietarios cada uno de ellos del 50% del capital de la sociedad. Así lo estableció la Audiencia Provincial de Córdoba el 3 de noviembre de 1994. En cuanto a la actuación potestativa en la remoción de la causa de disolución, como lo recoge el artículo 365.2 de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo de 2 meses desde el acaecimiento de la causa de disolución, los administradores pueden promover la adopción de acuerdos dirigidos a remover la misma, por ejemplo, convocando a la Junta General para que acuerde los siguientes extremos: ampliar el objeto social y así evitar la conclusión de la empresa, aumentar o reducir el capital en la medida suficiente para reponer pérdidas y en general cualquier otra medida como la reposición de capital, operación de acordeón, etcétera, capaz de enervar la causa de disolución. En su caso, la transformación de la sociedad en otro tipo social en caso de que el capital quede por debajo del mínimo legal. La remoción de la causa de disolución una vez transcurrido dicho plazo de 2 meses no extingue la posible responsabilidad en que hayan incurrido los administradores durante el tiempo en que incumplieron el deber de promover la disolución respecto de los créditos existentes entonces, pero sí evita que a partir del momento en que cesa la causa de disolución puedan surgir nuevas responsabilidades derivadas de aquel cumplimiento. Así lo estableció la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013. No obstante, la solicitud y declaración de concurso de acreedores no exime de la posible responsabilidad por deudas sociales, como establece la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 367, contraídas por las sociedades antes del concurso. Si bien esa responsabilidad no puede exigirse pendiente el proceso concursal, pues la declaración de concurso suspende el ejercicio contra los administradores de la acción de responsabilidad por deuda, así lo establece la Ley Concursal de 2003 en su artículo 50.2, y si dicha acción estuviera ya en tramitación, se paralizará la misma, como lo recoge el artículo 51.1 bis de la Ley Concursal de 2003 a la que acabo de hacer alusión. Pues bien, una vez visto estos extremos, vamos a ver la convocatoria de la Junta General. El incumplimiento de los administradores y su consiguiente responsabilidad se produce si la causa de disolución subsiste por más de 2 meses, sin que hayan convocado a la Junta General que ha de acordar la disolución. Por el contrario, esta obligación no se incumple si antes del término bimensual desaparece la causa de disolución. Por ejemplo, en caso de pérdida, que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, mediante la reducción o el aumento de capital en la medida suficiente. Porque desaparecido el requisito previo del deber, no hay tal deber y menos incumplimiento del mismo. Así lo estableció el Tribunal Supremo el 16 de diciembre de 2004. Pues sobre la convocatoria de junta cabe señalar lo siguiente. El cumplimiento tardío
por los administradores de la obligación de convocar junta no les exime de una responsabilidad ya contraída, en cuanto a esta parte del conocimiento adquirido o debido a adquirir de la causa de disolución. Así, se ha condenado al pago de una deuda social al administrador de una sociedad que es nombrado con posterioridad al nacimiento de la deuda, por no haber promovido la liquidación de la sociedad a partir de la fecha de la Junta que acuerda su nombramiento, en la que ya se refleja absoluto descontrol financiero, contable y administrativo de la sociedad. Así lo recogió la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2006. Se admite también la posibilidad de diferir la convocatoria de la Junta en aquellos casos en que sea preciso formular un balance de situación provisional o una auditoría para que el administrador tenga conocimiento de la realidad de la situación económica societaria, pero el retraso de la convocatoria no puede justificarse en el intento de allegar nuevas aportaciones patrimoniales a la sociedad ni en buscar una solución distinta a la disolución social. Así lo estableció la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2000. Cualquier socio puede solicitar la convocatoria de la Junta a los administradores si a su juicio concurre alguna de las causas de disolución o la sociedad fuera insolvente, según el artículo 365.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que tan recurrente está siendo a lo largo de esta exposición, en su segundo párrafo. Para una parte, la doctrina, así lo establece Rodríguez, Ruiz Villa y Huerta Viesca, en estos casos no nace un nuevo plazo bimensual. Sin embargo, para otros, Farrando, Cabana y Lanza Galvache, se hable un plazo de 2 meses desde la solicitud de convocatoria efectuada por los socios. El dies a quo, o momento inicial del cómputo del citado plazo de 2 meses para convocar junta, adquiere especial relevancia para los administradores que, en caso de no convocarla en plazo, son responsables solidarios de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Ante el silencio legal sobre la fecha de inicio del cómputo de este plazo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado en reiteradas ocasiones que el día inicial del cómputo de los 2 meses para la convocatoria de junta es aquel en que los administradores efectivamente conocieron la causa de disolución o cuando pudieron conocerla, teniendo en cuenta que los administradores están obligados a informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad a tenor de los dispuestos en la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 225.2 y en las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de octubre del 2000, de 18 de julio de 2002, de 16 de febrero de 2004, de 9 de marzo de 2006, de 4 de julio de 2007, de 23 de octubre de 2008 y de 12 de diciembre de 2010 y 17 de marzo de 2011. La determinación de ese momento ha de resultar de la valoración de la prueba. En los supuestos de disolución por desequilibrio patrimonial, es decir, pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, el Tribunal Supremo ha admitido como prueba para determinar la causa de disolución tanto un balance de comprobación como un estado de situación de la sociedad, sin necesidad de tener que esperar al final del ejercicio económico para conocer el resultado de las cuentas anuales. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2004 y de 23 de octubre de 2008. Pues bien, una vez hecho todo este preámbulo, vamos directamente a la solicitud de disolución judicial, que es el requisito que se le pide para eximir de esta responsabilidad. La solicitud de disolución judicial viene recogida en el artículo 366.2 de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley 15/2015 en sus artículos 125, 126, 127 y 128. Cuando el acuerdo de la Junta General es contrario a la disolución o a la remoción de la causa que lo determina o no puede ser logrado, los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad conforme al procedimiento previsto en la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Dicha disolución judicial
solicitada por los administradores mediante la presentación de la correspondiente demanda ante los tribunales, debe hacerse efectiva dentro del plazo de otros 2 meses contados desde la siguiente fecha. La fecha señalada para la celebración de la Junta de Disolución, cuando la misma no se hubiese llegado a celebrar, o el día de la Junta cuando el acuerdo adoptado hubiese sido contrario a la disolución y a la enervación de la causa de disolución existente, o no se hubiese podido alcanzar acuerdo alguno. Aparte de la obligación de los administradores de instar la disolución judicial, si la Junta no es convocada, no se celebra o no adopta el acuerdo de disolución o remoción de la causa que la determina, cualquier interesado puede instar a la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. Por interesado debe entenderse a los socios, a los acreedores individuales de estos y a los usufructuarios y acreedores pignoraticios de acciones o participaciones sociales, y en cuanto a los acreedores de la sociedad, solo en el supuesto de que la causa obedezca a pérdidas, requiriéndose para los demás la acreditación de su interés legítimo. Así lo ha establecido Beltrán. La solicitud de disolución judicial debe dirigirse contra la sociedad. Así lo establece el artículo 366.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Presupuestos de la responsabilidad. Así lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Los presupuestos de la responsabilidad del administrador por deudas sociales son los siguientes. La concurrencia de alguna de las causas de disolución sobre la presunción de causa de disolución por pérdidas en caso de falta de depósito de las cuentas, la existencia de un crédito contra la sociedad, el crédito debe ser posterior a la disolución, sea conocida por los administradores o deba ser conocida en base a su deber de diligencia. Que desde que conocen o debieron conocer la causa de disolución, transcurren 2 meses sin convocar junta general, para que adopte en su caso el acuerdo de disolución o si procediere la remoción de la causa o el concurso de la sociedad. También deben responder cuando la junta convocada dentro del plazo indicado no se haya constituido o el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución, si no solicitan la disolución judicial en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta o, en su caso, desde el día de la misma junta. Carga de la prueba de la causa de disolución. Son los administradores quienes tienen la carga de probar que la sociedad no está incursa en causa de disolución y no el acreedor que ejercita el de 2 de febrero de 2004. La responsabilidad por deudas sociales del administrador se presume en el caso de que, existiendo una causa de disolución, no cumpla las obligaciones legales impuestas en esta situación, salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique adecuadamente su falta de actuación de 2013. En concreto, la falta de depósito de las cuentas anuales hace presumir, salvo prueba en contrario, que la sociedad está incursa en causa de disolución por pérdida. En cuanto a la falta del depósito de cuenta, esa presunción que hemos hablado ya en varias ocasiones de causa de disolución por pérdida, la jurisprudencia señala que de manera reiterada que la sociedad está incursa en causa de disolución por pérdida. Es el administrador demandado quien, en virtud del principio de facilidad probatoria civil en su artículo 217.7, me trae un recuerdo porque acabo de invocar este artículo hace poco, tiene a su disposición la fuente de pruebas contradictorias para acreditar que no estaba incursa en causa de disolución. Así lo establece la Audiencia Provincial de Barcelona el 25 de junio de 2018, 16 de julio de 2018, 16 de noviembre de 2018, 4 de febrero de 2019, 3 de julio de 2019,
23 de julio de 2019 y la Audiencia Provincial de Cantabria del 27 de septiembre de 2018 y la Audiencia Provincial de Madrid el 27 de noviembre de 2018 y 22 de marzo de 2019. El hecho de que se aporten las cuentas durante el pleito no desvirtúa esa presunción cuando no consta el depósito de las mismas, ni siquiera su presentación en el registro mercantil. Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de diciembre de 2018 y 5 de abril de 2019. Además de todo lo ya expresado, podemos añadir como otros requisitos los requisitos propios de la responsabilidad por daño, culpa y relación de causalidad, pues o bien no existen en la responsabilidad por deuda y en este sentido se ha entendido que a diferencia de la responsabilidad por daño, este tipo de responsabilidad no requiere reproche culpabilístico del administrador, ni daño derivado de su pasividad, ni lógicamente relación de causalidad entre la omisión del administrador y el daño de terceros, así lo estableció la Audiencia Provincial de Madrid el 6 de julio de 2018, o que se presenten de forma muy matizada en la responsabilidad por deudas sociales, dado el carácter objetivo o cuasi objetivo de este tipo especial de responsabilidad. Así, el daño en la responsabilidad por deudas sociales no se requiere la lesión directa al tercero que exige la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 241 en relación con la acción individual por daño. No obstante, la presencia de lesión está latente en muchos casos, pues es frecuente que ante una causa de disolución y en defectos de una liquidación ordenada de la sociedad se agrave la situación de los acreedores. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y de 23 de junio de 2006. Tiene naturaleza objetiva o cuasi objetiva, pues surge de modo automático y ope legis por la simple omisión por parte de los administradores del cumplimiento de los deberes legales. Es decir, para su declaración no es preciso apreciar la concurrencia de culpa de los administradores por los que se procede a valorar si el administrador ha sido o no diligente a efectos de exonerarle de responsabilidad. Como sí se exige la responsabilidad por daño, sino simplemente constatar que no ha cumplido las obligaciones de promover la disolución de la sociedad o, en su caso, la declaración del concurso. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2000, de 25 de abril de 2002, de 18 de julio de 2002, de 16 de diciembre de 2004 y de 27 de junio de 2008. Se trata que se impone a los administradores por no haber... Disculparse, que es que ha parecido como si se hubiera cortado un segundo. Se trata, repito, por si se os ha cortado, se trata pues de una responsabilidad sanción que se impone a los administradores por no haber solicitado a tiempo la disolución o concurso de la sociedad que se encuentre en desequilibrio patrimonial o en alguna otra causa de disolución. Y, por otro lado, la relación de causalidad. La responsabilidad por deudas sociales no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento concreto del administrador, como ocurre en la responsabilidad por daños, o en otros términos no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia norma, la no promoción de la disolución, liquidación de una sociedad incursa en causa de disolución. Precisamente por no exigirse la conexión entre el comportamiento y el daño, es por lo que numerosas sentencias, entre otras la del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2006, han señalado que se trata de una sanción o pena civil, expresión que evoca no tanto la idea de pena cuanto el concepto de una reacción del ordenamiento ante el defecto de promoción de la liquidación de una sociedad incursa en causa de disolución, que no requiere una estricta relación del administrador ni una negligencia distinta de la prevista en la ley, y así lo establece el Tribunal Supremo en su sentencia del 27 de junio
de 2008. Pues bien, antes de hablar de las deudas posteriores, voy a beber, que de tanto hablar está uno seco. Pues bien, cuando concurre alguna de las causas de disolución de la sociedad y los administradores incumplen las obligaciones que les son exigidas legalmente en estos supuestos, responden únicamente por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, que son aquellas obligaciones que nacen o se contraen después de la concurrencia de la causa de disolución, con independencia de la fecha que devienen exigibles, sobre los efectos del cese del administrador o su fallecimiento. Se trata de evitar que una vez incursa en causa de disolución la sociedad siga adquiriendo nuevos compromisos que con toda probabilidad no podrá atender cuando lo que debe hacer es emprender los trámites legales para hacer efectiva su definitiva liquidación o hacer lo necesario para remover la concurrencia de la causa. En su sentencia de 9 de febrero de 2016. Pues bien, el término obligaciones sociales de las que responden los administradores comprende no solo las deudas de carácter negocial o deudas comerciales, sino aquellas que nacen de la ley de un ilícito extracontractual o de un cuasicontrato. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2004. Y ante esto hay que hacer una serie que os voy a realizar ahora mismo. Primero, en un caso en el que la sociedad despidió a sus trabajadores estando ya incursa en causa de disolución, se condena al administrador de derecho y al de hecho, apoderado general, a abonar con carácter hecho de que las deudas no sean comerciales sino laborales, no supone ningún impedimento para la condena solidaria de los administradores sociales, puesto que la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 367, no exige que las deudas sean comerciales, sino que se refiere a las deudas de la sociedad en general. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017. El administrador responde no solo del principal de la deuda social, sino de los intereses generados por dicha deuda en el pleito inicialmente instado por el acreedor contra la sociedad y de las costas impuestas a la sociedad en dicho pleito, además de los intereses y costas generados en el concreto litigio entablado contra el administrador. Así lo establece la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de noviembre de 2018. Pues bien, para ver un poco de casuística al respecto, que también es lo que a los oyentes más le puede interesar, existen diversos supuestos que plantean dudas sobre la fecha de nacimiento de la deuda, lo que repercute en el alcance de la responsabilidad del administrador por deudas sociales, la cual se limita a las deudas posteriores a la causa de disolución. Así, el tracto continuado sucesivo, por ejemplo, arrendamientos, se puede distinguir como consecuencia de una misma relación entre una diversidad de deudas generadas con anterioridad y con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución, según el momento de devengo de rentas que correspondiese a utilizaciones del bien arrendado antes o después. Así lo establece la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de febrero de 2016 y del 20 de julio de 2018. Tratándose el contrato de arrendamiento de un contrato de tracto sucesivo, es decir, para los que no lo sepan, que se repite en el tiempo, que no es puntual, son posteriores a la causa de disolución todas las rentas devengadas a partir de ese momento, de las cuales debe responder el administrador en el procedimiento judicial de reclamación de renta. Así lo establece la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de junio de 2018. Es decir, en los contratos de tracto sucesivos, como es el arrendamiento de un local de negocio, no cabe considerar que la obligación nazca en el momento de celebración del contrato originario, sino cada vez que se realiza una prestación en el marco de la relación de que se trate, lo que significa que los administradores responden de las rentas arrendaticias posteriores al momento en que la sociedad incurre en causa de disolución, aunque el contrato de arrendamiento sea anterior a dicha causa, pues cada periodo de disfrute del bien arrendado
genera una obligación de pago independiente y con autonomía suficiente para considerar que ese periodo marca el nacimiento de cada obligación de pago de la renta. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2019. En cuanto al principal, los intereses y las costas a efecto de determinar si la deuda de la sociedad es anterior o posterior a la causa de disolución, cabe distinguir entre, por un lado, la deuda principal de la sociedad y sus intereses, pues ni una ni otra nacen de la sentencia que eventualmente declara el incumplimiento contractual de la sociedad, el impago de la deuda, sino que es anterior a dicha sentencia, en concreto la fecha del contrato del que deriva la deuda. La sociedad, por no pagar dicha deuda principal, estas costas nacen de un proceso. En este sentido, no cabe otorgar a las costas procesales el carácter de obligación accesoria que tienen los intereses de demora respecto a la deuda principal y a de 10 de abril de 2018. En cuanto a los honorarios de abogado y procurador, de vez en cuando también cobramos nuestros honorarios, por darle un toque de humor a tanta exposición tan técnica. En cuanto a los honorarios de abogado y procurador, este tipo de créditos nace cuando termina la prestación de los servicios, última actuación procesal, y no cuando el órgano judicial cuantifica el importe de los honorarios correspondientes a dichos profesionales. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2017. Si surge contienda y litigio sobre la cuantía del derecho de crédito, la resolución judicial que lo dirime, tasación de costas, tiene trascendencia meramente declarativa y no constitutiva. Esa resolución no hace nacer el derecho a cobrar los honorarios, sino que se limita a declarar la existencia y cuantía de un derecho que ya había nacido en el pasado. Así lo establece la Audiencia Provincial de Madrid del 13 de julio de 2018. En cuanto a las indemnizaciones por despido, esto es importante porque además me consta porque tengo varios clientes. De hecho, uno de los motivos de hacer este directo es porque tengo varios clientes en esta situación, ¿no? En el cual la sociedad está en causa de disolución y hay unos procedimientos en los cuales tienen trabajadores que se han despedido. Por eso me paro y hago hincapié para los oyentes, porque esto le puede interesar a muchos empresarios que estén viendo la hora en directo o que lo vean después. Pues bien, en cuanto a la indemnización por despido, no nace con el contrato de trabajo, pues la contraprestación a la prestación de servicios laborales es el salario. Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 26, sino una vez que el despido es declarado judicialmente improcedente y la empresa opta por la no readmisión. Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 56 y la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017. Es decir, el derecho a la indemnización por despido nace con la sentencia firme que se acuerda. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2019. Así que esto es muy importante porque la obligación, si la sociedad está incursa en causa de disolución y no la disuelve el administrador actual, la deuda que se ha generado tras la sentencia de indemnización por despido será responsable el administrador que está en causa de disolución y no ha disuelto la sociedad. Espero que lo hayáis entendido porque este punto me importa mucho transmitiroslo, porque es muy recurrente. Si tenéis cualquier duda, como os digo siempre, os lo contesto. Pues bien, sí, seguimos una vez. En cuanto a los pagarés, la fecha del libramiento del pagaré determina el nacimiento de la deuda, siendo irrelevante la fecha en la que el acreedor la reclama judicialmente y la fecha de una eventual transacción con el deudor para aplazar su pago
razón por la cual se desestima la demanda interpuesta contra el administrador debido a que cuando la sociedad administrada contrajo la deuda, con el libramiento de dos pagarés, sus cuentas anuales de ese año se reflejaban una situación económica saneada, con fondos propios. Así lo establece la Audiencia Provincial de Barcelona del 10 de febrero de 2018. Con esto me vuelvo a parar porque, bueno, como tengo que ir con tan deprisa por lo denso que es y que el tiempo apremia, pero me gusta recalcaros, hago un paréntesis, porque de todo lo que estamos hablando en esta mañana de hoy, siempre intento hacer comparaciones, aunque sean órdenes jurisdiccionales distintos, porque me apasiona el estudio del derecho y su ratio, o sea, la razón de ser de las normas. Podríamos decir que estamos en un supuesto casi parecido al de la nulidad eclesiástica. La nulidad eclesiástica le hace y perdonad que me vaya por los cerros de Úbeda, pero le hace una fotografía al momento del si quiero, de ese consentimiento matrimonial. Todo lo de después, en la nulidad eclesiástica no importa, aunque normalmente todo lo que sucede después viene por un hecho anterior, ya sea psíquico, físico o de cualquier índole, y aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos que estar a que el administrador no anteriores. Si existe causa de disolución desde ese momento y tuvo la oportunidad o de disolver o de plantear el concurso de acreedores, todas las deudas contraídas después o que nazcan después y, por ejemplo, la indemnización por despido nace después porque todo lo que hubo antes, el derecho del trabajador era el salario, no la indemnización. Eso es lo que he querido expresar aquí. Y por ejemplo, el pagaré igual. Lo digo para que cojáis el sentido común de la norma, que todo el derecho que nazca antes no es ser responsable, que no quita que se sea responsable por daños, que lo veremos en otro directo. Pero por deuda de la sociedad, no. Es después de que esté en causa de disolución. Pues bien, seguimos. En cuanto a las retenciones de certificados de obra, el importe de las retenciones que un promotor inmobiliario practica a la empresa constructora en las certificaciones de obra es una deuda que nace en el mismo momento en que la retención se practica. El hecho de que se fije una fecha posterior para que el promotor devuelva la retención efectuada al constructor y se condicione tal devolución a que no surja el ínterin ninguna de las contingencias de la que se deba responder la retención. No altera la naturaleza del crédito ni la fecha de su nacimiento. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2018. Pues bien, en cuanto a la entrega de viviendas sobre plano, a efectos del régimen de responsabilidad por deudas del administrador por incumplimiento de la sociedad promotora que administra de la entrega en plazo de una vivienda comprada sobre plano, la fecha a tener en cuenta es aquella en la que el comprador comunica a la sociedad promotora su voluntad de resolver el contrato por incumplimiento y solicita la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Así lo establece la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2019. Y en cuanto a los reconocimientos de deuda, a efectos del régimen de responsabilidad por deuda de los administradores sociales, la fecha de nacimiento de la deuda es la del reconocimiento de la misma, aunque provenga de derechos de crédito surgidos con anterioridad. Volvemos a lo mismo. Siempre en la entrega de vivienda sobre plano, cuando se haya mostrado la voluntad de resolver el contrato, aunque el contrato se hubiera hecho con anterioridad. Y en el reconocimiento de deuda, a lo mejor la deuda vino porque se han comprado durante el desarrollo de la sociedad, pues se han comprado 10 cámaras frigoríficas y se compró en el año 2009 y la sociedad estaba bien en el 2009 y no se ha pagado por diferentes motivos. Y ahora en 2011 la sociedad entra en causa de disolución y se hace el reconocimiento de deuda en 2012. Pues la fecha del nacimiento de la deuda es el reconocimiento de la misma, no cuando nació la deuda. Es lo que quiero que os quede claro. Por eso me paro
Me paro en esta parte, en la otra he sido más rápido y no como un papagayo porque he intentado explicarlo de la mejor manera, pero aquí me paro porque esto es la casuística, estos son los ejemplos, estos son cada uno de los supuestos en los que se puede ver incurso el administrador y para saber en qué momento tiene responsabilidad en cada uno de los puntos que hemos ido viendo. Los pagarés, de las indemnizaciones por despido, de los reconocimientos de deuda, para los promotores las entregas de viviendas sobre plano. Pues bien, una vez visto la casuística en los puntos que hemos visto, ahora vamos a ver la solidaridad en cuanto a la responsabilidad. La responsabilidad del administrador por deuda tiene los siguientes requisitos. Es de carácter personal y solidario. Solidaridad que rige para la sociedad y los administradores y para estos entre sí. En todo caso, los administradores son responsables, pero no deudores, de modo que si son compelidos al pago por un acreedor, pueden repetir contra la sociedad. De otra parte, en las relaciones internas de los coadministradores, ha de entenderse que rige la mancomunidad, que permite al que fue obligado a pagar repetir contra los demás en vía de regreso. Así lo establece Medrano Irazola. La acción de responsabilidad que vamos a analizar establecen las cuestiones relativas a la prescripción, la legitimación, o sea, quién tiene derecho a ella. La prescripción es cuando vencen, la buena fe con la que debe actuar el demandante y la jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones a los administradores en vía de responsabilidad por deuda de los créditos laborales de la sociedad que administra. Pues bien, vamos a ver pormenorizadamente cada uno de estos puntos, ¿no? En cuanto a la prescripción, el Código de Comercio, en su artículo 949, nos habla de ella, y la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 241 bis. El plazo de prescripción aplicable para el ejercicio de la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales derivada del incumplimiento de la obligación de promover la disolución y liquidación de la sociedad es el de 4 años. En cuanto al inicio del cómputo del plazo, o el dies a quo, en el régimen de responsabilidad por daño, la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 241 bis, deja claro que es el día en que pudo ejercitarse la acción, criterio de la actio nata. Sin embargo, en el régimen de responsabilidad por deudas que aquí estudiamos, el tema no está tan claro, pues dicho precepto se inserta en el contexto de la responsabilidad por daño, no existiendo ningún precepto que regule esta cuestión en el marco de la responsabilidad por deuda de la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 367. Es en este aspecto una situación de incertidumbre. Hay sentencias que consideran que la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 241 bis, se aplica tanto a la responsabilidad por daño, donde se inserta el precepto, como a la responsabilidad por deuda, lo que implica que en ambos casos el inicio del cómputo del plazo es el día que la acción pudo ejercitarse. Volvemos otra vez a la actio nata. Dada la ausencia de una norma específica en el régimen de responsabilidad por deuda y por tratarse de una acción de responsabilidad contra los administradores por el incumplimiento de sus obligaciones, en concreto de las obligaciones legalmente impuestas a los administradores de promover la disolución de la sociedad, existiendo causa para la misma, conforme a la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 365, 366 y 367 y en la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 2017, 27 de septiembre de 2017, 20 de febrero de 2018 y 13 de abril de 2018. Otras sentencias, por el contrario, consideran que la prescripción de la responsabilidad por deuda se regula en el Código de Comercio en el artículo 949, por lo que el día inicial del cómputo del plazo es el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo. En esta línea se pronuncia la Audiencia Provincial de Pontevedra de 25 de mayo de 2015 y en similares términos la Audiencia Provincial de Cantabria de 27 de septiembre de 2018 señala la citada sentencia de la Audiencia de Pontevedra que el plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas ha quedado fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Sociedades de Capital del artículo 241 bis por dos razones.
En base a un argumento literal y sistemático, pues este precepto está inmerso dentro del capítulo dedicado a la responsabilidad de los administradores por los daños causados a la sociedad y a terceros en el marco de las acciones individual y social, mientras que la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 367, que recoge la responsabilidad por deudas, se inserta en el capítulo sobre la disolución, porque la regla de cómputo desde el cese se corresponde con la finalidad del sistema de responsabilidad por deudas, donde el administrador, mientras no cese, viene obligado al cumplimiento de las obligaciones sociales. Además, esta regla evita dificultades probatorias, pues al acreedor le bastará acudir al registro para tomar conocimiento de las personas que ostentan el título de administrador, lo que evita complejas indagaciones subjetivas sobre en qué momento el acreedor fue o no consciente de la existencia de la causa de disolución. Más concretamente, y conforme a la jurisprudencia recaída en torno al Código de Comercio en su artículo 949, el 10 acuo sería la fecha de la inscripción del cese del administrador, como resulta de la obligatoriedad de su inscripción, que queda recogida en el Código de Comercio en el artículo 22.2 y en el reglamento del registro mercantil en el artículo 94.1, y de los efectos de la publicidad material negativa del reglamento del registro mercantil, que determina que los actos sujetos a inscripción solo sean oponibles frente a terceros de buena fe en su publicación en el BORME. Así lo establece el reglamento del registro mercantil en su artículo 900, en su artículo 9.1, disculparme. Los efectos que de la falta de inscripción tienen sobre la responsabilidad del administrador cesado son los siguientes: distinguiendo entre el marco temporal en el que se genera la responsabilidad del administrador y el inicio del plazo de prescripción de la acción para exigirle tal responsabilidad. Pues bien, ya hemos visto la prescripción de los puntos que hemos visto antes y ahora nos vamos a centrar en la legitimación. En cuanto a la legitimación activa para exigir la responsabilidad de los administradores por deudas sociales, la doctrina se encuentra dividida. Un sector mantiene una posición restrictiva reconociéndola a los acreedores sociales, incluyendo a los trabajadores de la empresa, pero negándola a la propia sociedad y sus socios, salvo que estos últimos ostenten al mismo tiempo la condición de acreedores sociales. Así lo establece Beltrán, Fernández Cerdá Albero, y otro sector se pronuncia a favor de una interpretación extensiva, considerando legitimados a la propia sociedad y a los socios. Así lo establece Vicente Chuliá, Rodríguez de la Villa y Huerta Viesca. En cuanto a los créditos laborales, los trabajadores de una sociedad pueden reclamar sus créditos laborales, salario, indemnización por despido, etcétera, a los administradores sociales que incumplen sus obligaciones en caso de causa de disolución. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017. Se plantea la duda de si tal responsabilidad pueden exigirla en el seno del proceso laboral en el que reclamen sus créditos, jurisdicción social, o tienen necesariamente que exigirla en la jurisdicción civil, que es la sede natural en la que se tramitan los procedimientos de responsabilidad contra los administradores. Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la Directiva 2009/101 de la Comunidad Europea y 2012 de 30 de la Unión Europea sobre protección de socios y terceros deben interpretarse en el sentido de que no confieren a los trabajadores que sean acreedores de una sociedad de capital a raíz de la extinción de su contrato de trabajo el derecho a ejercitar ante la misma jurisdicción social competente para conocer de la reclamación de su crédito salarial una acción mercantil de responsabilidad contra el administrador por no haber convocado a la Junta General pese a las pérdidas importantes sufridas por la empresa. Así lo tenemos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de diciembre de 2017 en el asunto C-243/2016. En cuanto a la exoneración de responsabilidad, en caso de que exista causa de disolución de la sociedad, el cumplimiento por parte de los administradores de sus obligaciones, esto es convocar junta o en su caso instar a la disolución judicial o el concurso, les exonera de toda responsabilidad respecto del pago de las deudas sociales. Como particularidad,
Cuando el administrador no pueda por sí mismo convocar juntas, lo que ocurre en supuestos de órgano colegiado de administración, consejo o de administración conjunta, administradores mancomunados, su exoneración de responsabilidad está subordinada a que haga lo posible para que tal convocatoria se lleve a efecto. Así, de acuerdo con la doctrina Rodríguez Ruiz Villa y Huerta Viesca, la exclusión de la responsabilidad por deudas tiene lugar en aquellos supuestos que, ahora voy a decir los supuestos en los cuales están exonerados de responsabilidad. Los administradores solicitan del presidente del Consejo de Administración la convocatoria del mismo con el fin de que el Consejo decida a su vez la convocatoria de la Junta General de Disolución o quienes, habiendo sido convocados al Consejo para otros asuntos, proponen la convocatoria de la Junta para disolver la sociedad en el plazo legal de 2 meses. Los que se oponen expresamente en el Consejo a la adopción del acuerdo de no convocatoria y el administrador mancomunado que propone a otro administrador mancomunado la convocatoria de Junta General que acuerde la disolución. En cuanto a la responsabilidad objetiva, el incumplimiento del administrador de sus obligaciones acarrea su responsabilidad que, conforme a reiterada jurisprudencia, tiene un carácter marcadamente objetivo o cuasi objetivo, lo que quiere decir que tal responsabilidad existe aunque actúe sin intención, dolo ni culpa. Así lo han establecido las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de octubre del 2000 y de 20 de diciembre del 2000 y las de 17 de junio de 2004 y 16 de febrero de 2006. Es decir, en este tipo de responsabilidad no se sustenta un reproche culpabilístico como ocurre en la responsabilidad por daño que ya hemos reiterado con anterioridad, y ni siquiera se exige la concurrencia de daño ni relación de causalidad entre la omisión del administrador y el daño. Se trata, en definitiva, de una responsabilidad basada en un hecho objetivo, la omisión de la convocatoria de junta o de la solicitud en general de la promoción de la disolución o del concurso, que no presupone concurrencia de un elemento intencional, entre otras lo han dicho la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006, de 20 de noviembre de 2008 y de 1 de junio de 2009, así como la de 13 de marzo de 2012. En cuanto a una doctrina moderadora del asunto, la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de abril de 2006 establece que con el fin de mitigar el rigor del régimen de responsabilidad objetiva del administrador ante el incumplimiento de sus deberes, que son, como ya hemos visto, promover la disolución de la sociedad en el caso de que concurra causa legal para la misma, en ocasiones la jurisprudencia ha tenido en cuenta la existencia de causas que justificaban el incumplimiento de tal deber. En esta línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006, como ya he citado, suaviza la responsabilidad por deuda al entenderla en clave de responsabilidad civil y aplicarle los principios y reglas generales del Código Civil en su artículo 1902 y siguientes, que determinan la necesidad de valorar la conducta de los administradores atendiendo a las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo concurrentes en el asunto. Esta doctrina es objeto de reinterpretación. Otros ejemplos de sentencias que moderan la responsabilidad son las siguientes. Se adoptan medidas para restablecer el equilibrio entre el patrimonio contable y el capital social o para reflotar la empresa, aunque resulten infructuosas. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2009 y de 19 de mayo de 2011 y de 20 de julio de 2001. Si bien en tal caso de medidas infructuosas, se exige al administrador la demostración de una acción significativa para evitar el daño. De esta forma, aunque la sociedad presentase una situación deficitaria, si se demuestra que los administradores no permanecieron impasibles, sino que en esta vista de tal situación optaron por reflotar o mejorar la situación económica de la entidad, adoptando a tal fin una serie de medidas lógicas y razonables, aumento del capital, contención del gasto, venta de inmobilizados financieros, etcétera, que objetivamente produjeron un aumento de liquidez y con ello impidieron una cesación de pagos generalizada, podrían quedar exonerados de dicha responsabilidad y así lo establece el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de noviembre de 2008 y de 1 de junio de 2006.
de 12 de febrero de 2010 y de 13 de febrero de 2012. Perdonad, no era de 2006, era 1 de junio de 2009, disculpadme. Los administradores se encontraban ante la imposibilidad de evitar el daño por haber cesado antes de que se produjera el hecho causante de la disolución. Esta es otra causa que la recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2007. Pues bien, igual que ha habido una doctrina moderadora, ha habido con posterioridad una reinterpretación de esa doctrina moderadora, y así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2017. El Tribunal Supremo reinterpreta su anterior doctrina moderadora para ajustarla al contexto surgido tras la Ley 19/2005, que limitó la responsabilidad de los administradores a las deudas posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, reformando a tal fin las leyes societarias vigentes en ese momento. La Ley de Sociedad Anónima en su artículo 262.5 y la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada del artículo 105.5, preceptos que fueron refundidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital en el artículo 367, que con tanta recurrencia ha salido durante toda esta exposición. A tal fin, señala que la jurisprudencia que surgió con la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 trataba de suavizar el rigor de la norma en su redacción anterior a dicha Ley 19/2005, época en la que el administrador respondía solidariamente de todas las deudas sociales, tanto anteriores como posteriores a la causa legal de disolución. Sin embargo, con la regulación actual de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 367, que limita la responsabilidad del administrador a las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, son muy excepcionales las causas que pudieran justificar el incumplimiento del deber legal de promover la disolución. Pues bien, una vez vista todo el régimen de responsabilidad por deudas, vamos a ver, y con esto finaliza, con este punto, que no con esta diapositiva, finaliza la exposición de hoy, que creo que está siendo bastante densa, por eso lo dividí en dos, imaginarse en una sola exposición todo el conjunto de la responsabilidad de los administradores. Una vez visto el régimen general y la comparativa entre la responsabilidad por daño y la responsabilidad por deudas, y también visto cómo pueden reclamarse a la vez, pero no pueden sancionarse doblemente, non bis in idem, su régimen de compatibilidad de ambas, aunque no he entrado en el régimen de responsabilidad por daño, que lo haré en un siguiente directo. Al haber visto todos los puntos de la responsabilidad por deudas y como idea fundamental quedarse, aunque hemos visto casuística, aunque hemos visto ejemplos que los tenéis ahí para poderlo ver en diferido, para tomar notas, para lo que os haga falta, me quedaría y me quedo satisfecho si entendéis que lo importante del régimen de responsabilidad es que cuando el administrador tuviera conocimiento, porque debe tenerlo, porque así se lo exige por las sentencias que hemos nombrado y citado y por la normativa de la Ley de Sociedades de Capital y del Código de Comercio, cuando el administrador tenga conocimiento de que su sociedad está en causa de disolución o que se pueda promover el concurso, si en ese momento no disuelve la sociedad y o no promueve el concurso, todas las deudas posteriores a ese momento de causa de disolución, en que la sociedad ya está en causa de disolución por los distintos motivos que hemos visto que puede haber causa de disolución o por las distintas presunciones que puede haber causa de disolución, a partir de ese momento el administrador es responsable, salvo los supuestos de exoneración de que quisiera promover en la disolución y no pudiera porque no lo dejaran los otros administradores mancomunados, no lo dejara el consejo de administración. Esa es la esencia de todo lo que he hablado hasta ahora. Me gusta fundamentarlo y que veáis todo el contenido del mismo. Pues bien, una vez que os quedéis con esa idea fundamental de la responsabilidad, en toda la casuística, hemos podido ver las indemnizaciones por despido,
que se consideran posteriores porque lo que se genera antes es el salario, según lo establece el Estatuto de los Trabajadores, pero lo que se genera después es la sentencia que da lugar a la indemnización. Y si esa sentencia sale con posterioridad a una causa de disolución y no se ha disuelto, será responsable ese administrador que no disolvió cuando tuvo que disolver y responderá él ante esa indemnización a los trabajadores. Pues bien, hechas estas precisiones a modo de resumen, vamos a ver la sociedad en estado de insolvencia, el concurso de acreedores, que lo vamos a ver en unas pequeñas pinceladas para ver si en las 2 horas hemos podido terminar esta ponencia. Llevamos 1 hora y media de directo. Pues bien, la ley concursal de 2003, en su artículo 2, 3, 5, 50.2 y 165 primero, y la ley de sociedades de capital en su artículo 365.1, así como el Código de Comercio en sus artículos 157 y 221, son el marco en el cual nos vamos a ceñir para esta breve exposición del concurso de acreedores, porque el concurso daría para ríos de tinta, y más con las modificaciones que se están estableciendo ahora por las circunstancias en las que nos encontramos, pero quiero que tengáis una visión global. Pues bien, con anterioridad a la aprobación de la ley concursal existía una importante descoordinación entre la normativa concursal y la normativa societaria. La ley concursal dio solución a esta problemática no solo porque coordina la liquidación concursal y la liquidación mercantil, sino también porque ha previsto expresamente lo que debe hacer el administrador para no incurrir en responsabilidad por deudas en el contexto de una situación de insolvencia. La normativa aplicable se resume en lo siguiente. Primero, los presupuestos de disolución, desequilibrio patrimonial y de insolvencia, liquidez, son radicalmente distintos. En este sentido, el concurso no se desencadena a partir de una situación de patrimonio neto inferior a la mitad del capital social por sí sola, lo cual sería causa de disolución por pérdida, y así lo establece la Audiencia Provincial de Soria en su sentencia del 2 de septiembre de 2018, sino de la imposibilidad actual o inminente de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. De hecho, puede darse el caso de una sociedad adecuadamente capitalizada, pero con problemas de tesorería o liquidez, que es causa de solicitud de concurso. Cuando una sociedad se encuentra en estado de insolvencia, los administradores tienen la obligación de promover la declaración del concurso en el plazo de 2 meses desde que hubieran conocido o debido conocer la situación de insolvencia. Los administradores pueden y deben solicitar por sí mismos la declaración de concurso sin necesidad de previo acuerdo de la Junta General, y deben solicitarlo en el plazo de 2 meses siguientes a la fecha en que hubieran conocido o debido conocer el estado de insolvencia. Así lo establece la Ley Concursal de 2003 en su artículo 5. La declaración de concurso no implica la liquidación de la sociedad, pues el concurso no constituye una causa de disolución obligatoria de la sociedad de las contempladas. En la normativa societaria así no se recoge, sino que cuestión distinta es que la sociedad concursada puede estar además incursa en causa de disolución por haber reducido su patrimonio o que los socios voluntariamente decidan disolverla. No obstante, si por falta de viabilidad de la empresa o por cualquier otra causa en el concurso se abre la fase de liquidación, la sociedad queda automáticamente disuelta y se ha de proceder a su liquidación en el procedimiento concursal sin necesidad de nombramiento de liquidadores, siguiendo la tramitación prevista en la ley concursal. En cuanto al incumplimiento de los administradores, el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de la declaración de concurso tiene consecuencias específicas para los administradores en la normativa concursal. En cuanto a la presunción del dolo o culpa grave de cara a la calificación del concurso, y así lo recoge la ley concursal en el artículo 161 primero. Y en cuanto a la suspensión de sus facultades de administración y disposición en la sociedad concursada, siendo sustituidos por los administradores concursales. Así lo establece el artículo 42 de la Ley Concursal de 2003. Cabe dudar si el administrador puede satisfacer, aunque sea de momento, la exigencia legal convocando a la Junta General para que ésta acuerde solicitar la declaración del concurso. Parece que no es así, ya que el administrador puede y debe solicitar el concurso por sí solo. Así lo establece el artículo 3.1 de la Ley Concursal de 2003.
Cuando la sociedad se halla incursa en causa de disolución y además en situación de insolvencia, el incumplimiento de las obligaciones societarias y la de solicitar declaración de concurso determina la acumulación de las sanciones mercantiles y las concursales. Y bien, una vez hechas estas breves precisiones, porque tampoco me quería extender, porque el concurso de acreedores puede dar para 10 directos de 2 horas cada uno, pero quería hacerlo el concurso en cuanto a la responsabilidad. Pues bien, en el cuadro siguiente se expone el régimen de responsabilidad por deudas sociales de los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada por el incumplimiento de los deberes societarios y concursales. Una vez exponga el cuadro que a continuación viene, habremos terminado la exposición de hoy y abriré un tiempo por si alguno de los oyentes tiene algún tipo de duda y pues ya concluiremos el directo de hoy con las precisiones de los finales de los directos que siempre pues están hechas por mí al final de los mismos. Pues bien, voy a poneros el cuadro, que por si no lo veis, pues yo os lo desarrollo encantado. Pues bien, el cuadro tiene en una columna horizontal el presupuesto ante el que estamos, en otro las consecuencias, en otro la conducta exigida al administrador y en el último la sanción a los administradores. Pues bien, cuando estamos ante un presupuesto de que el patrimonio sea inferior a la mitad del capital social, la consecuencia es que se debe acordar la disolución de la sociedad, como así lo establece el artículo 363.1e de la Ley de Sociedades de Capital, y la conducta exigida a los administradores, la convocatoria de Junta General en el plazo de 2 meses y si no se adopta acuerdo de disolución, solicitud judicial de disolución. La sanción a los administradores, según el 367 que tanto hemos visto, es la responsabilidad por las deudas sociales. Cuando estemos ante un supuesto de insolvencia, la consecuencia es también que se debe solicitar la declaración del concurso, pero ahora por la ley de concursal de 2003 en su artículo 5, y la conducta exigida al administrador es la solicitud del concurso en el plazo de 2 meses. Las sanciones a los administradores es las sanciones previstas en la ley concursal en el artículo 1651 y 165, perdón, que no tenía un punto puesto primero, y 40 puntos segundo. Y cuando el patrimonio, cuando se juntan los dos supuestos, cuando el patrimonio es inferior a la mitad del capital social y además hay una insolvencia, la consecuencia es que se debe solicitar la declaración del concurso según el artículo 5 de la ley concursal. También hay que solicitar el concurso en el plazo de 2 meses y las sanciones son ambas, la de responsabilidad por deudas sociales de la ley de sociedad de capital del artículo 367 y las sanciones concursales del artículo 165 primero y 40 puntos segundo. Pues bien, con esto hemos acabado la exposición de hoy. Recordaros que todos los domingos a las 12 de la mañana estaré en directo para analizar las novedades legislativas y responder a todas vuestras consultas aquí en Facebook, y que nos podéis seguir en Clave Real Estate Consulting o poniendo en Facebook @claveregler. Y nada, como siempre abro un turno de preguntas por si alguien me quiere realizar alguna cuestión, que yo estaré encantado de resolverla como siempre. Y os recuerdo el mail para contactar con nosotros es contacto@clavereglerabogados.com. El teléfono de contacto es el 689-415-738. Y ahora que vamos a finalizar, os recuerdo, lo he dicho al principio y lo he dicho al final, que nos visitéis en la página de clavereglerabogados.com
porque, hola Víctor, gracias por tu asistencia fiel todos los domingos y gracias por saludarnos. Eh, pues lo que estaba diciendo, os he traído otra vez la pantalla del inicio porque de verdad, evidentemente hasta que no contratáis a un profesional del derecho, de los cuales hay millones de compañeros que son maravillosos, que son unos grandes profesionales del derecho y que aman y que están apasionados del derecho, como es mi caso, pero hasta que no los contratáis, no sabéis, y muchas veces no es ni que ese profesional sea malo, a lo mejor es como con las personas, a lo mejor no hay afinidad, o a lo mejor uno tenía una pretensión y realmente no se podía, y ese compañero ha podido hacer su trabajo de manera maravillosa. Eh, pero las páginas web de abogados, lo que yo veía es que pues todas ponían los servicios que tenían todos los abogados listados, pues llevamos penal, llevamos civil, un contacto, algún ejemplo de éxito, pero no veía que al visitante le aportaran un valor añadido. Entonces, pues dándole una vuelta de mi época en la comunicación y de mi época pues en redes sociales, en páginas web, tirando por supuesto del maravilloso equipo de Incrementa Marketing que han materializado a la perfección y a las mil maravillas las ideas que yo quería que ellos ejecutaran y hemos creado un valor añadido para el visitante. En ese valor añadido tenéis la pestaña que a lo mejor no lo veis, pero aquí tenéis herramientas, lo que estoy señalando con el ratón, y se despliega pues una serie de tarifas y tablas que podéis ver con detenimiento. Hay calculadoras de todo tipo, de pensiones de alimentos, hay pues simuladores de intereses en el cálculo de deuda, intereses legales, intereses de demora, intereses judiciales. Hay cuadros para calcular las vacaciones de los trabajadores, hay calculadoras para los préstamos bancarios, hay calculadoras y simuladores para todos los gustos y necesidades. Enlaces de interés a jurisprudencia, administraciones públicas, guías prácticas sobre cuestiones jurídicas, modelos de utilidad jurídica y una agenda donde vienen todos los vencimientos, tanto eh, financieros, y fiscales, que es lo mismo, en la agencia tributaria, o sea, todo lo que para el usuario y el ciudadano le puede ser de utilidad el visitarla. Y por otro lado, estaba en esta pantalla de la izquierda, y esas herramientas y en noticias, de verdad, es algo que para mí es súper importante. Todos los días ponemos noticias nuevas, todos los días ponemos noticias nuevas, aquí no lo podréis ver a lo mejor, pero esta es del 25 de septiembre, del viernes, el 24 de septiembre, y el de la del consumo de alcohol en vía pública era del 23, y la de venta de participación ajuste de precio del 22. Todos los días ponemos una noticia, cada día de un ámbito jurídico, pero ya tenéis ahí una base que además podéis poner hasta un filtro y que os diga solo las noticias inmobiliarias, solo las noticias laborales, solo las noticias penales, solo las noticias, las que ustedes queráis seleccionar en el filtro y con una eminente cuestión práctica, ¿no? Por ejemplo, los impagos de renta en los locales de negocio, consecuencia de la crisis, pues viene la primera sentencia que ya ha habido al respecto por el coronavirus, ¿no? Pues la ponemos para que la leáis y bueno, en la medida que nosotros como abogados os podamos ayudar, pues evidentemente aquí nos tenéis, o por lo menos tener conocimiento de esa noticia y ya ustedes ir al abogado que ustedes necesitéis. Pero es importante este servicio que queríamos dar a los visitantes de nuestra web y el valor añadido a la experiencia de usuario con contenido de alto valor y con herramientas muy prácticas y con una usabilidad de eminentemente pues valor para el que lo visita y de manera totalmente gratuita. Eso era lo que queríamos de aportarle un valor añadido a nuestros visitantes. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Como he dicho, estoy a vuestra
plena disponibilidad para cualquier cuestión que deseen plantear. Agradecerle a Víctor las palabras que ha tenido con nosotros, de decirnos que ha sido una maravillosa ilustración y que tengamos un buen día. También para ti, compañero, que tengas un magnífico día. Y sin más, pues paso a poner la pantalla general para despedirme ya de vosotros, agradeciendo pues vuestra asistencia, vuestra participación, que todos los domingos me siento muy halagado con todos los que veis en distintos puntos, porque yo entiendo que durante 1 hora y 3 cuartos de exposición pues no pueden estar todos, pero veo que siempre durante la 1 hora y 3 cuartos, 2 horas que están yéndose ahora los directos debido a la cantidad de materia que os ofrezco, pues durante toda la conexión siempre hay una conexión media de oyentes que para mí es muy gratificante y altamente satisfactoria, más los que me constan que lo ven en diferido porque esta hora, bueno, pues están con la familia o haciendo actividades suyas de hobby, que es lo normal en un domingo por la mañana. Pues nada, sin más, os pido por favor que os cuidéis, que tengáis muchísimo cuidado con el COVID, que como veis están subiendo los, los afectados y los contagios, pero ya sabéis, medidas higiénicas, mascarilla, distancia social y hidrogel cada 2 por 3, lavado de manos y se puede prácticamente llevar una vida prácticamente normal con todas esas recomendaciones, porque no podemos parar la economía, no podemos parar las actividades, porque si no sería la auténtica destrucción para la economía de nuestro país y de todos los sectores. Debemos estar con nuestros hosteleros, debemos estar con nuestros comerciantes, debemos estar con todo, ¿no? Con la industria, debemos estar con el sector servicios, debemos de respetar a todos nuestros sanitarios y entender que las medidas que llevan es por protegerse, que ellos también tienen familia y en definitiva, prudencia. La prudencia y el respeto son claves en esta situación. Así que, bueno, pues os espero el domingo que viene, que no sé si continuaré o lo dejaré aparcado para el volumen 2 de la responsabilidad. Lo más lógico es que continúe para ya dejar este tema cerrado, pero en función de cómo tenga yo la semana, porque bueno, yo todos los temas que aquí os expongo los preparo de manera concienzuda. Este tema ha sido un tema denso, ha sido un tema que además me venían pidiendo, sobre todo los clientes. Los clientes me venían haciendo preguntas y cuestiones sobre la responsabilidad de los administradores y bueno, pues aquí he querido englobarlo para que ellos lo tengan a su disposición en cualquier momento y, y puedan así pues disponer de la información para sus actuaciones, ¿no? En esta labor que aquí lo hago de manera gratuita, pero que nosotros como despacho pues asesoramos a las empresas a que tengan un buen desarrollo legal de todas sus actividades y que estén en el marco de la legalidad y que no incurran en cualquier tipo de problema que les ocasione pues al final algún quebradero de cabeza. Pues nada, sin más, os digo, el otro día tuve la ocasión, aquí lo traigo también, de poder ver la película una cuestión de justicia y, y vamos, aunque tengan toda la parte de cine y bueno, está basado en hechos reales, pero me llamó la atención porque siempre aquí os traslado algo que no sabéis, ¿no? Siempre me gusta aportaros algo y todavía no he dado mi labor de apostolado. Pero siempre que actúo en sala, siempre desde que inicié mi carrera, llevo una camisa con pasadores, los pasadores son la balanza de la justicia, y llevo un pisacorbatas que es el ancla de la esperanza. Valores valores importantísimos en la consecución de un mundo más justo
en la consecución de que no haya injusticias, en la consecución de un mundo mejor, que es el lema de mi hermandad de Santa Genoveva, por un mundo mejor. Y me quedó marcado ese exordio al final de la película, de el englobe de que sin esperanza de un mundo más justo y de que haya justicia, el mundo está abocado al, al caos y al desconsuelo. Entonces, pues eso es lo que os pido a todos mis oyentes y a mis seguidores, que busquéis siempre la justicia y siempre tengáis esperanza, que nunca el desconsuelo os apodere de vuestros sueños, porque lo más bonito que hay en este mundo es poder soñar despierto. Sin más, ya me despido, deseando que paséis un domingo muy feliz en familia, un domingo del Señor, un domingo del Señor, el cual pensar siempre cada vez que os sentáis apesadumbrados o incluso os hayáis equivocado, porque es de humanos equivocarnos y caer, que siempre está a nuestro lado para levantarnos y para poner sobre nosotros toda su misericordia. Tan solo hay que ir a Él, hablar con Él y Él ya sabe lo que le va a decir porque Él sabe todo de ti. Pues nada, una vez hecho esta labor de apostolado, me despido dando las gracias de corazón por el éxito que están teniendo estos directos y hasta la semana que viene. Y como siempre, ahora más que nunca, hoy voy a decir viva España, pero también voy a decir viva el rey. Buenas tardes y que paséis una feliz semana.